El olor a tierra mojada, intenso y penetrante, siempre me calmaba. Era el aroma de la seguridad, de la rutina que me ataba a este lugar, a esta casa. Me llamo Mateo, y desde hace 30 años, esta casa victoriana, con su jardín extenso y descuidado, ha sido mi refugio. La lluvia golpeaba contra los cristales, un ritmo constante que complementaba el crujir de la madera de la vieja casa. La tormenta de esta noche era feroz, azotando los ventanales como si quisiera entrar. Me serví una taza de té, humeante y reconfortante, y me acerqué a la ventana del salón, mirando el jardín que se extendía frente a mí, envuelto en la oscuridad. Normalmente, la vista del jardín me tranquilizaba. Los árboles, viejos y robustos, con sus ramas desnudas y retorcidas, eran compañeros silenciosos, testigos de mis días y mis noches. Pero esta noche, algo era diferente. La luz de los relámpagos iluminaba el jardín con destellos espasmódicos, revelando formas que no pertenecían ahí. Me quedé paralizado, con la taza de té a medio camino de mis labios. La primera vez que lo vi, pensé que era un efecto de la tormenta, una jugarreta de la luz y la sombra. Una rama, grotescamente deformada, se extendía hacia la ventana, curvándose y girando de una manera que desafiaba la lógica. Era como si la rama, la simple madera, se estuviera contorsionando, adoptando una forma extraña. Y entonces, el relámpago iluminó lo que realmente veía. No era solo una rama, era algo más. Volví a tragar saliva. La forma era la de una mano. Una mano grotesca, con dedos largos y delgados, nudillos deformados y una piel oscura y rugosa. Parecía extenderse desde la oscuridad, intentando tocar el cristal, arañarlo, penetrar en mi hogar. Me obligué a parpadear, esperando que al hacerlo, la imagen desapareciera, que la tormenta hubiera jugado con mi mente. Pero la mano seguía allí, y otras comenzaron a aparecer. Una, luego dos, después tres, surgían de entre las ramas de los árboles, torciéndose y retorciéndose como si intentaran liberarse de algo. O peor aún, como si quisieran agarrarse a algo. A mí. El pánico comenzó a apoderarse de mí, helándome la sangre. Mi corazón latía con fuerza, un tambor golpeando frenéticamente contra mi pecho. Retrocedí un paso, sintiendo la necesidad de alejarme de la ventana, de la visión que me aterrorizaba. La taza de té se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos, pero no me importó. Corrí por la casa, encendiendo todas las luces, creando un círculo de claridad contra la oscuridad que parecía estar invadiendo mi hogar. Fui a la habitación de invitados, donde mi hija, Ana, solía quedarse cuando venía de visita. No estaba. Siempre le había advertido que se mantuviera alejada del jardín, que sentía una extraña incomodidad al mirar la arboleda de allá afuera. Ahora, la advertencia era más apremiante que nunca. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio aterrador. Dudé en contestar. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría llamar a estas horas, con esta tormenta? Finalmente, tomé el teléfono con las manos temblorosas. Sí, dije, con la voz apenas audible. Mateo, soy Eva. ¿Estás bien? La voz de mi vecina y amiga, Eva, sonaba preocupada. Eva, ¿qué? ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de controlar mi voz. Escuché gritos y ruidos desde tu casa, Mateo. ¿Estás solo? Sí, estoy. Estoy solo. Pero, ¿hay algo en el jardín? Respondí, las palabras atorándose en mi garganta. Le expliqué lo que estaba viendo, la visión aterradora de las manos emergiendo de los árboles. Eva se quedó en silencio por un momento, luego suspiró. Mateo, a veces la soledad nos juega malas pasadas. Quizás deberías descansar. No, no es eso. Tienes que verlo. Son manos. Iré a tu casa, dijo, con voz firme. En cuanto la tormenta amaine. Intenta tranquilizarte. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio porque Eva vendría, pero temor por lo que encontraría. Decidí volver a la ventana, como si una parte de mí no pudiera dejar de verificar aquella pesadilla, como si necesitara comprobar que seguía siendo real. La lluvia había amainado un poco, pero la oscuridad seguía siendo densa. Los árboles, imponentes y amenazantes, se erigían como espectros, y las manos, oh Dios, las manos, se extendían hacia mí con una urgencia grotesca. Parecían querer aferrarse a algo, desgarrar algo. ¿Qué? ¿Quién? Una nueva imagen llegó a mi mente. La silueta de Ana, en el jardín, jugando. El pánico volvió a apoderarse de mí. ¿Ana? ¿Dónde estaba Ana? La idea me aterraba. No, no podía ser. La puerta del jardín, que daba al exterior y por donde Ana solía pasar, estaba abierta de par en par. Necesitaba salir, buscarla. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía enfrentarme a lo que acechaba en el jardín? Mi respiración se entrecortó. La puerta abierta,
la imagen de Ana jugando. La conexión era demasiado clara, demasiado espantosa. No podía quedarme aquí, paralizado por el miedo. Tenía que buscarla, tenía que sacarla de ahí. El miedo se mezcló con una determinación frenética, un instinto paternal que anuló cualquier otra sensación. Tomé una linterna de la cocina, mi mano temblaba tanto que me costó encenderla. La luz bailaba erráticamente, como un reflejo de mi propia inestabilidad. Abrí la puerta principal y el aire húmedo y frío me golpeó, cargado con el olor a tierra y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. La tormenta había amainado, pero la oscuridad era aún densa, opresiva. La linterna era inútil contra la sombra que se extendía entre los árboles. Cada rama, cada hoja, parecía estar observándome, susurrando nombres en un idioma que no entendía, pero que resonaba en lo más profundo de mi ser. Avanzar era como caminar en un sueño del que quería despertar, pero del que no podía escapar. En cada paso, la visión de las manos se hacía más intensa, más cercana. Ya no solo se extendían, ahora parecían moverse, retorcerse, buscando algo, queriendo algo. Y en medio de esa danza macabra, la silueta de Ana, pequeña y vulnerable, jugaba en mi mente. Grité su nombre, mi voz se perdió en la vastedad del jardín. El silencio me respondió. Grité de nuevo, con más fuerza, con desesperación, con la esperanza de escuchar su respuesta. Nada. Solo el susurro del viento entre las ramas, el crujido de las hojas bajo mis pies. Me adentré más en el jardín, caminando entre los árboles retorcidos y amenazantes. La linterna revelaba formas extrañas, sombras que se movían con el rabillo del ojo, susurros que parecían provenir de todas partes. Y las manos. Las malditas manos. Ya no solo emanaban de los árboles, sino que ahora parecían surgir del suelo, de la propia tierra, como si la oscuridad misma estuviera intentando atraparme. Tropecé con algo, un tronco caído cubierto de musgo. Me arrodillé, luchando por respirar, mi corazón latiendo como un tambor enloquecido. La luz de la linterna reveló una escena que me heló la sangre. En medio del tronco, una mano, idéntica a las que había visto en la ventana, se extendía, su piel oscura y rugosa, sus dedos retorcidos. No estaba muerta, no del todo. Se movía lentamente, como si estuviera intentando aferrarse a algo, a mí. Retrocedí, gritando, apartándome de esa visión grotesca. La linterna se me cayó de las manos, rodando por la tierra. Me quedé a oscuras, solo con el sonido de mi propia respiración y el susurro incesante de los árboles. Entonces, la escuché. Una risita infantil, dulce y familiar. Papá. Mi corazón dio un vuelco. Ana, susurré, ¿dónde estás? Aquí. La voz provenía de la oscuridad, de entre los árboles. Me puse de pie, palpando el suelo en busca de la linterna. La encontré y encendí la luz, apuntando hacia la dirección de la voz. Y allí estaba. No era Ana. Era una imagen deformada de ella. La silueta de una niña, con la misma ropa que Ana llevaba puesta la última vez que la vi, pero con una piel oscura y rugosa, con dedos largos y delgados, con la misma mano grotesca que había visto en el tronco. Su risa, sin embargo, era la de Ana, la que amaba con locura. La criatura sonrió, mostrando unos dientes puntiagudos y afilados, y extendió sus brazos hacia mí, sus manos grotescas ansiosas, con las mismas manos que se aferraban a mi casa, al mundo. La bestia era la manifestación de mi miedo, de mi culpa. Se había alimentado de la soledad y la desesperación. La puerta de la oscuridad, la apertura a la locura. Papá, ven. Retrocedí, aterrorizado. No podía, no debía acercarme. Ana, ¿dónde estaba mi Ana? Entonces, la linterna se apagó. Me quedé solo, en la oscuridad, con el susurro de los árboles y el sonido de la risa de la criatura que me hablaba, atrayéndome hacia su abrazo oscuro y gélido. Y supe que estaba perdido, que la casa, el jardín, todo, estaba perdido. Que Ana, mi Ana, ya no existía. Que mi destino, como el de la casa, era la oscuridad. Grité su nombre una última vez, y escuché el eco de mi propia voz, desvaneciéndose en la noche, atrapado en la danza grotesca de las manos, en el jardín de mis pesadillas. El frío me caló hasta los huesos. No por la tormenta, que ya se había marchado, sino por la certeza que me invadió. Ana no estaba muerta, ni viva. Estaba cambiada. Y yo, en mi desesperación por encontrarla, había abierto la puerta. La criatura, con la risa de mi hija y las manos de la pesadilla, se movía en la oscuridad. Sabía que no podía enfrentarla, que no era más que una proyección de mis miedos. Pero, ¿qué opción tenía? Huir significaría perderla para siempre, ceder al horror que acechaba en el jardín. Respiré hondo, tratando de encontrar un atisbo de calma en el caos.
Cerré los ojos, y en mi mente, recordé el rostro de Ana, su sonrisa, su inocencia. Esa imagen, el recuerdo de lo que había perdido, me dio una fuerza inesperada. Abrí los ojos y con la poca luz que se filtraba de la casa, me abrí paso entre los árboles. Sabía que la criatura me esperaba, que me atraía con la promesa de Ana. Pero ya no era el miedo lo que me guiaba, sino el amor. La oscuridad era densa, pero pude sentir la presencia de la criatura, su risa resonando a mi alrededor. La seguí, moviéndome sigilosamente, como si supiera que el peligro no estaba en enfrentarla, sino en que me atrapara su engaño. Llegué a un claro. La criatura estaba allí, bajo un árbol retorcido, con las manos extendidas, y la forma de Ana. Su voz, con el eco de la risa, de mi hija. Papá, ven. Con la linterna apuntando a la criatura, la enfrenté. No grité, no supliqué. Solo dije, con voz firme: no eres mi Ana. La criatura pareció sorprendida. Su sonrisa se desdibujó, su mirada se ensombreció. Entonces, una forma comenzó a emerger del suelo. No era la criatura, sino una sombra, una masa informe que se movía con la linterna de mi mano. De entre las sombras, como si se formara en la tierra, vi a mi hija, real, pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Ana se acercó a mí, con los brazos extendidos. La sombra grotesca y la criatura parecieron desvanecerse, consumidas por la luz de la linterna. Cuando la abracé, todo desapareció. El jardín, las manos, la oscuridad, todo. Abrí los ojos. Estaba en el suelo de la casa, con Eva a mi lado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el salón. Mateo, ¿estás bien? Eva me miraba con preocupación. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso del terror que había vivido. Miré al jardín, a través de la ventana. Los árboles, el jardín. Era todo normal, con el sol de la mañana. ¿Ana? Pregunté. Eva me miró con más preocupación. Mateo, estabas solo en la casa. ¿Quién es Ana? Entonces lo entendí. Todo había sido una pesadilla. El jardín, las manos, la criatura, todo un producto de mi mente atormentada. Pero, por un instante, sentí el abrazo de Ana, el olor de su cabello. Necesito encontrarla, dije, con la voz temblorosa. Eva me abrazó, intentando calmarme. Tranquilo, Mateo. Estás a salvo ahora. Descansa. Asentí, sabiendo que la pesadilla había terminado. O eso quería creer. Me levanté, miré por la ventana. El jardín era silencioso, tranquilo. Pero sabía que, en algún lugar de la oscuridad, las manos esperaban. Y que, de vez en cuando, yo las sentiría de nuevo.